Vamos a viajar un momento a principios del siglo XIX. Europa, en ese momento, es un auténtico hervidero de ideas y revoluciones, y en medio de toda esa agitación van a hacer algo que es mucho más que un simple estilo literario. Estamos hablando de una forma completamente nueva, casi revolucionaria, de entender el mundo, el romanticismo. Venga, vamos a ver de qué va todo esto. Pensemos por un momento en un mundo que se rige por la lógica pura, por el orden, por las reglas. Ese era el ideal de la Ilustración. Pero, ¿qué ocurre cuando la gente empieza a sentir que la razón no es suficiente, que no puede explicarlo todo? ¿Qué pasa con el amor, con el miedo, con los sueños? Pues esa es la gran pregunta que lo va a cambiar todo. Y es que el siglo de las luces estaba a punto de chocar con un rival, y uno muy, muy poderoso. Y ojo, que este desafío no fue un simple debate de salón, de esos tranquilos. No, fue una rebelión. Una rebelión en toda regla. Pero no una de armas y ejércitos, sino algo mucho más profundo, más personal. Fue la rebelión del corazón contra la mente. A ver, para entender bien qué es el romanticismo, lo primero es entender contra qué se rebelaba. Y es que fue una oposición frontal, directa y sobre todo muy apasionada a todo lo que significaba la Ilustración. Una ruptura, vamos, en toda regla. Fijaos, el contraste es que es brutal. Por un lado tenemos el mundo de la Ilustración, todo orden, razón, reglas que valen para todo el mundo. Y por el otro, ¡boom!, el romanticismo, la emoción por encima de todo, el caos, la libertad individual a toda costa. Y además ese sentimiento nuevo, el nacionalismo, que defiende lo propio, lo único de cada pueblo. Claro, todo esto no surge porque sí, de la noche a la mañana. Fue la respuesta a una época de auténtico vértigo. Pensemos en las revoluciones, las guerras, los cambios sociales tan bestias. La gente sentía que el mundo que conocían se estaba viniendo abajo, y el arte, claro, se convirtió en el espejo perfecto de toda esa inestabilidad y esa crisis. Vale, y ahora vamos a meternos un poco en la cabeza, en el corazón del romántico. ¿Cómo era? ¿Qué sentía? Porque esto, antes que un movimiento artístico, fue una revolución personal, una revolución interior. Aquí la clave de todo, el pilar central, es el individualismo, el yo por encima de todo. El romántico tiene una conciencia agudísima, a veces hasta dolorosa, de ser diferente. Siente que nadie le entiende, que sus emociones son mucho más profundas, que su genialidad es única, pero también su sufrimiento, Su desgracia siempre es la más grande, la más especial. Y claro, si la Ilustración ponía a la razón en un pedestal, el romanticismo llega ahí, la tira de ahí. Niega por completo que la lógica pueda explicarlo todo. Para el romántico, la realidad es un misterio, es puro caos, y por eso mismo le fascina todo lo que se escapa a la razón, lo sobrenatural, la magia, los sueños. Y aquí está la raíz de su eterna infelicidad, el idealismo. Pero un idealismo llevado al extremo. El romántico es un maximalista, no quiere un poco de algo, lo quiere todo. No busca un poco de libertad, busca la libertad en mayúsculas. No quiere un amor normal, quiere el amor perfecto. Y claro, esta búsqueda desesperada de lo absoluto, pues casi siempre se daba de bruces con la cruda realidad, llevándole a la frustración y al desengaño. Bueno, y toda esta forma de ser, esta intensidad, lógicamente cambió por completo la forma de ver el mundo y, por supuesto, de plasmarlo en el arte. Los grandes temas del romanticismo no son más que un reflejo de su propia tormenta interior. Como son rebeldes por naturaleza, pues se fijan y admiran a los que viven al margen de las normas. El pirata, el bandolero, el mendigo. Para el romántico no son delincuentes, ¡qué va!, son héroes. Son los únicos seres verdaderamente libres, los que se atreven a desafiar a una sociedad que consideran hipócrita y opresiva. Y esto es fascinante, la relación que tienen con la naturaleza. A ver, un paisaje en un cuadro o un poema romántico nunca es solo un paisaje. Una tormenta en el mar es la angustia del artista. Un bosque solitario y oscuro es su propia melancolía. La naturaleza es, literalmente, un espejo de su alma. Y con la figura de la mujer, pues pasa un poco lo mismo. Vemos otra vez ese gusto por los extremos, por el todo o nada, no hay grises. O la mujer es un ángel puro, un ser de luz, dulce, inocente, casi una víctima del amor, o es todo lo contrario, una mujer fatal, un demonio vengativo, una fuerza de la naturaleza que arrastra a los hombres a la perdición. Dos caras de una misma moneda, pero siempre idealizada, siempre extrema. Entonces, ¿qué pasa cuando juntas una personalidad así tan idealista con una realidad que le parece mediocre, aburrida, gris? Pues que nace una necesidad tremenda de escapar, de huir, como sea. Y para esa huida, el romántico tenía varias vías de escape. La primera, viajar en el tiempo. Se inventan una Edad Media idealizada, llena de caballeros, castillos y honor. La segunda, viajar en el espacio, soñar con lugares lejanos y exóticos, sobre todo con Oriente.
La tercera, refugiarse en sí mismo, en la soledad, en lugares melancólicos como ruinas o cementerios. Y luego estaba la vía de escape final, la más radical, el suicidio, que para ellos era el acto supremo de liberación contra un mundo que ya no podían soportar. Y ya para ir terminando, vamos a ver muy rápido cómo fue esto del romanticismo en España y qué legado nos ha dejado. A España, la verdad, el romanticismo llegó un poquito tarde. En las primeras décadas del siglo, aquí todavía se seguía con lo del siglo XVIII. El gran momento, el apogeo, fue bastante corto pero muy intenso, más o menos entre 1833 y 1840. Luego ya empezó a ganar terreno el realismo, pero esa llama romántica no se apagó del todo. Siguió viva en poetas más tardíos, pero importantísimos, como Bécquer o Rosalía de Castro, que continuaron con esa mirada hacia el interior, hacia los sentimientos. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Pensemos en ello. Ese individualismo, esa necesidad de ser diferente, la rebeldía contra las normas, la búsqueda de una vida que sea auténtica, que esté llena de emoción. Si lo miramos bien, ¿no sigue muy vivo hoy en día todo ese espíritu romántico?